Bueno, pues continúo el tema del siglo XV. En el vídeo anterior habíamos visto lo que eran los cancioneros, el contexto del siglo XV, a Jorge Manrique y coplas a la muerte de su padre. Pues en este vamos a ver el teatro del siglo XV y la Celestina. Bueno, en primer lugar, en el teatro no me voy a basar tanto porque realmente vuestro libro lo que ha hecho es meter a la Celestina dentro del teatro, y ahora os explicaré por qué realmente no se considera una obra de teatro. Bueno, en primer lugar, en el siglo XV teníamos sobre todo dos tipos de teatro, que era el teatro religioso y el teatro profano. Esto ya os lo había explicado en clase, así que tampoco me voy a detener demasiado porque quiero ir directamente a la Celestina. Pero bueno, ya sabéis que el teatro religioso sobre todo era un teatro que tenía muy poca variedad. Se representaban partes de la vida de Jesucristo. Empezaron a hacerlo en las iglesias y poco a poco se fue llevando a la calle, a las plazas públicas. Y el teatro profano es un teatro que deriva de este tipo de teatro religioso, pero con una temática que no es religiosa, normalmente de humor o de crítica social, también a veces de amor, y este sí se da siempre en las calles. Sobre todo un autor que va a llamar mucho la atención o que va a ser muy importante en este momento es Juan de Encina, así que ahí os lo dejo. Y paralelamente a estos dos tipos de teatro, pues se empieza a realizar un teatro en las universidades. Y este tipo de teatro es el que va a sentar las bases para lo que después va a ser la obra de la Celestina. Os explico ahora por qué yo no estoy de acuerdo o por qué la teoría no está de acuerdo con que se meta dentro del teatro. Bueno, voy a encuadrarlo un momentito. Ahí. Bueno, en primer lugar os voy a hablar un poquito del autor y a continuación os hablo del género. Bueno, ¿por qué pongo Fernando de Rojas entre interrogaciones? Porque este es un tema del que se ha hablado mucho. Fernando de Rojas, en el prólogo del libro, escribe una carta del autor a su amigo, se llama así, ¿vale? Y cuenta a un amigo suyo que él ha encontrado unos capítulos de un libro que lo ha leído y que le ha gustado mucho, y que entonces él lo que ha hecho es continuar ese libro, y ese libro es la Celestina. ¿Qué ocurre? Que hay diferentes teorías. Por una parte, se piensa que esto simplemente es un recurso literario. ¿Por qué? Porque lo hemos visto también, se ve después en otras obras. Por ejemplo, en el Quijote de Cervantes también se ve este recurso. Entonces, se piensa que podría ser un simple recurso y que Fernando de Rojas ha escrito todo el libro de la Celestina. Otros piensan que no, que es algo real, que él encontró unos manuscritos y que los continuó. Sea como sea, Fernando de Rojas habría escrito una parte de ese libro y por eso se considera que él es el autor. Pero, como digo, hay muchas opiniones sobre este tema. Seguimos con el género. En principio, la Celestina está escrito como si fuera una obra teatral, con sus diálogos que predominan, de hecho, con sus acotaciones, pero es verdad que se vislumbra en la Celestina un estilo que realmente no está hecho para la representación, porque tiene diálogos y monólogos muy largos, las acotaciones también son muy descriptivas, tiene demasiada acción. Entonces realmente se piensa que no estaría hecho para la actuación, sino que estaría hecho para la lectura. Y entonces sería un género que se llama comedia humanística. Y es eso básicamente, es una obra de teatro, pero que está hecha para ser leída, no para ser actuada. Y es por eso que hay autores que no creen que deba incluirse dentro del género teatral. Pero bueno, ya ahí lo dejo. Argumento de la Celestina. Bueno, os comento en general el libro, alerta spoiler, así que si no lo habéis leído, ya se siente. Bueno, pues la Celestina habla de los amores o de las relaciones que tienen Calisto y Melibea. Melibea es una chica o una joven muy bella, una joven que es noble, y Calisto, sin embargo, es un nuevo rico. ¿Qué es un nuevo rico?
Era un personaje que es parte de la burguesía, que ya sabéis que llega un momento que la burguesía entra en alza a medida que se van, bueno, pues van ganando dinero por el comercio y demás, pues cogen un estatus muy alto, pero siguen sin ser nobles. Entonces esto es lo que le pasa a Calisto. Calisto viene de una familia burguesa, adinerada, pero no es noble. Y Melibea sí. Por eso, en un principio, cuando Calisto pues le expresa sus sentimientos a Melibea, Melibea los rechaza porque él no es de su misma clase social. Entonces Calisto va a una vieja alcahueta llamada Celestina para que los pueda unir a los dos. Celestina va a Melibea y la convence de que tenga trato con Calisto, y al final pues los dos terminan juntos. ¿Cuál es el problema? Que ellos se ven siempre a escondidas, y llega un día en el que Calisto entra en el jardín de Melibea como si fuera un ladrón, con una escalera para poder saltar la valla, bueno, o el muro, y cuando va a salir, cuando se va a ir de nuevo, sus criados que estaban por allí vigilando han retirado la escalera del muro porque pasaba por allí el centurio, la persona que vigilaba las calles, ¿no? Y para que no lo pillaran, pues retiran la escalera. Entonces Calisto no se da cuenta y cae por el muro y fallece. En vuestro libro dice que simplemente se cae cuando bajaba por las escaleras. Eso es un error, ¿vale? ¿Qué pasa cuando Melibea se entera de esto? Pues ella se lamenta, le confiesa a su padre lo que ha hecho, le confiesa que ha estado con un chico y que bueno, que este chico ha muerto, pero básicamente le confiesa que ha tenido relaciones con él. Y esto, claro, en su momento era algo realmente grave, es una pérdida de honra. Esto lo comentaré ahora cuando comente a los personajes. Finalmente Melibea se tira desde lo alto de una torre y se suicida, ¿no? Se mata. Y entonces el libro termina con el llanto de Pleberio y bueno, la tristeza del padre que se lamenta por la muerte de su hija. Ese sería el argumento. Os comento un poquito sobre los temas. Os he puesto 3 temas, aunque hay alguno más, pero esos son los más importantes y además son los que vienen en vuestro libro. En primer lugar estaría el tema del amor, pero el amor cortés. Yo creo que ya os lo había explicado. El amor cortés está basado en el vasallaje, es decir, el hombre es el vasallo de su dama, que normalmente es una mujer que tiene mayor rango social que él, y por eso ella en un principio no lo acepta. El amor cortés pasa por diferentes fases. La primera fase es la fase en la que la dama normalmente lo rechaza, suele rechazar al hombre. Después, poco a poco, la mujer va aceptando y finalmente terminan en lo que se llamaría el drutz. El drutz es la relación sexual propiamente dicha. Entonces, esta fase efectivamente la vemos que Melibea es una dama de mayor categoría, que Calisto hace como si fuera su vasallo. Ella lo rechaza, pero después poco a poco lo va aceptando y al final termina en una relación sexual. ¿Qué ocurre? Que aquí en este libro el amor parece que se está utilizando como una reprobatio amoris, una reprobación del amor. ¿Por qué? Porque en el libro lo que se nos muestra es una pasión o un amor muy apasionado por parte de 2 chicos que son muy jóvenes, que no tienen en cuenta la situación, no tienen en cuenta sus familias, no tienen en cuenta sus distintas clases sociales. Y entonces un amor muy loco, un amor desbordante, que al final lo que hace es que ambos terminen mal, como pasaba por ejemplo también con Romeo y Julieta, ¿no? Que ambos acababan muertos. Pues de esta manera se trata la reprobatio amoris en el tema la Celestina, perdón. Por otra parte tendríamos el tema de la muerte, que va muy unido a la fugacidad de la vida, al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que los 2 protagonistas mueren al final, Celestina además también muere porque es asesinada por los criados, bueno, vemos que están muy asociados los 2 por lo que ya yo os comentaba en el vídeo anterior, por el hecho de que los personajes son conscientes del paso del tiempo,
de que la vida se va rápidamente y entonces ellos quieren vivirla plenamente. Y como la viven plenamente, pues con ese amor tan loco que ya os había comentado. Y entonces eso al final les lleva a la muerte. Por eso están los temas tan conectados. Bueno, paso a los personajes. Os voy a comentar sobre todo lo más importante de cada uno. Primero tenemos la pareja de Calisto y Melibea. Yo os había contado algo sobre ello. De Calisto, pues que es un nuevo rico, un burgués, pero sobre todo lo que representa a Calisto es que es el portador del desastre, ¿no? El portador de un final trágico. ¿Por qué? Porque a pesar de que Melibea en un principio le rechaza y no quiere saber nada de él no acepta eso, no lo acepta. No tiene en cuenta los sentimientos o el pensamiento que tiene Melibea hacia él. Él a toda costa quiere que Melibea le corresponda y por eso acude a Celestina. Y eso ya es lo que comienza a hacer que se acerque el final trágico. Melibea, por otra parte, se caracteriza porque, pues en primer lugar, porque es una mujer noble, de nobleza, pero aparte se caracteriza también por pasar por las 3 fases que os comentaba ya antes. Una primera fase en la que rechaza totalmente a Calisto, una segunda fase en la que se siente no atraída, pero sí con un poco de compasión hacia el dolor de Calisto, porque en un primer lugar Celestina se acerca a ella diciéndole que si no le tiene compasión, que él está sufriendo, que quiere morir porque ella lo ha rechazado. Entonces en un primer lugar ella lo que hace es sentir compasión por Calisto y poco a poco se va enamorando. Bueno, digo poco a poco cuando realmente es algo muy rápido, ¿vale? Pero bueno. Entonces, en un primer momento siente vergüenza, en un segundo momento piedad y en un tercer momento pues ya estaría su condición de mujer obsequiosa, ¿no? O sea, una mujer que se entrega. Bueno, pasamos a Pleberio y Alisa, que son los padres de Melibea. Son unos personajes o unas figuras paternas que son muy poco convencionales en la literatura. ¿Por qué? Porque en este caso el padre es el que es mimoso, el que es muy comprensivo hacia su hija, mientras que la madre es más bien fría, no tiene mucho papel en la obra. Y además llama mucho la atención el hecho de que el padre, cuando su hija muere, no se queja, como antes habíamos visto en otras obras, no se queja de que la honra de su familia ha sido dañada, porque su hija, pues bueno, ha perdido la virginidad con un hombre sin estar casada y eso es una deshonra para la familia. Pero él no se queja de eso, él llora por la muerte de su hija y por la pérdida de una persona tan joven que tendría tanto tiempo para vivir todavía. Y entonces eso es algo que en la obra llama muchísimo la atención. Bueno, pasamos a Celestina, que es un personaje muy interesante en cuanto a su actitud, en cuanto a su forma de ser, porque en primer lugar Celestina es un personaje de bajo rango, de baja clase social, pero sin embargo es capaz de cambiar su registro, es decir, si habla con una persona que al igual que ella es de bajo rango, pues habla de una manera, pero cuando habla con Calisto, con Melibea, cambia su registro a uno mucho más culto y eso es algo que no se había visto en la literatura anteriormente. Entonces, perdón, que me entra la tos. Entonces algo que llama mucho la atención. Bueno, y la segunda característica que tiene Celestina es que destaca en ella el hedonismo. Os preguntaréis qué es el hedonismo. El hedonismo es el placer y la satisfacción como algo esencial en la vida. Entonces, Celestina siempre agota el placer mediante 2 vías, que son el vino, porque es una borracha, con perdón, y la lujuria. Pero, aunque del vino puede disfrutar directamente, de la lujuria no, porque ella es una señora vieja, es una señora que, pues bueno, no llama mucho la atención entre los hombres, se puede decir. Entonces, ¿cómo disfruta ella de
de la lujuria, a partir de las relaciones que tienen los demás. Y además esto es algo que destaca mucho en la obra, porque cada vez que hay una relación sexual entre alguno de los personajes, ya sea entre Calisto y Melibea o entre alguno de los criados con alguna de las prostitutas, siempre hay alguien que está mirando. Entonces, en la obra llama mucho la atención por el hedonismo que desprende. Bueno, pasamos a Sempronio y Pármeno, que son los criados de Calisto. Y bueno, de estos personajes no voy a decir tanto. Sempronio es un personaje que es muy ambicioso, es muy violento, pero a la vez está muy enamorado de Elicia, que es una de las prostitutas, y cuando está con ella, pues muy dulce. Entonces se ve ahí un cambio en su personalidad. Esto es algo también que llama mucho la atención en la obra. Normalmente los personajes hasta ahora no habían sido personajes que tuvieran una evolución psicológica o que fueran muy complejos psicológicamente. Sin embargo, en esta obra vemos contradicciones como esas, ¿no? Un personaje que es violento pero a la vez es muy dulce, y entonces vemos la complejidad de la psicología de los personajes. Por otra parte tenemos a Pármeno, que en un principio era un criado muy fiel, pero al ser tan joven y al ser tan inexperto acaba corrompiéndose y va por el dinero en vez de mirar por el bien de Calisto, que es su amo. Areusa y Elicia, ya os he comentado, son prostitutas que están a cargo de Celestina, que es su alcahueta, ¿no? Y bueno, de ellas sus personalidades son diferentes. Areusa es muy valiente, Elicia es muy irritable y mantienen relaciones, como decía, con Sempronio y Pármeno, pero no hay mucho más que decir. Y finalmente tendríamos a Lucrecia, que es la criada de Melibea, y de ella, pues sobre todo, no se le ve demasiado en la obra, pero sobre todo destaca porque es muy envidiosa, porque de hecho, cuando Calisto y Melibea están manteniendo relaciones en el jardín, ella es el personaje que está mirando, y está mirando con mucha envidia. Se ve que tiene envidia de lo que están haciendo ellos. Bueno, paso al estilo. En el estilo no me voy a complicar mucho, no voy a pararme demasiado, porque no me interesa, pero sobre todo quería destacar el hecho del cambio de registro que ya os había comentado, ¿no? Llama mucho la atención el hecho de, por una parte, que los personajes cultos o los personajes nobles tienen un estilo más elevado, mientras que los personajes que son como prostitutas o criados tienen un tipo de lenguaje mucho más vulgar. Pero sobre todo llama la atención lo que os había comentado de la Celestina, el hecho de que es un personaje que es capaz de regular sus registros según la persona con la que esté hablando, y eso es algo que no se había visto antes. Bueno, y terminamos con la intencionalidad de la obra. Esto realmente no está en vuestro libro, pero yo os lo quería introducir porque me parece un tema muy interesante sobre la Celestina. Ha habido muchas teorías sobre qué tipo de intención tenía Fernando de Rojas, o el autor que fuera, ¿no?, al escribir la Celestina. Entonces os quería comentar un poco las 4 principales teorías que existen. En primer lugar tenemos una teoría moral. Esta teoría lo que dice que realmente la obra lo que tiene es una intención moral, porque, como ya os había comentado con la Reprobatio Amoris, lo que se está intentando, o lo que está intentando el autor, es hacer ver que los amores locos de los jóvenes no pueden llevar a nada bueno, que hay que tener un poquito de cabeza, pensar fríamente. Es decir, sería una intención quizá más abocada a la moral cristiana. La segunda sería la de voluntad artística. Hay una teoría que dice que simplemente no había ninguna intención detrás de la Celestina, simplemente hacer una obra artística y se acabó. La tercera es la intención existencialista, la teoría existencialista. Aquí es donde entran los que ya os comentaba en el vídeo anterior de Fernando de Rojas. Fernando de Rojas era un converso, es decir, era un judío que había tenido que convertirse a la religión cristiana para poder permanecer en España. Entonces,
lo que dice esta teoría es que la obra, pues lo que retrata es el pensamiento irónico, descreído del autor tras haber tenido que convertirse a una religión que no es la suya. Y es por eso que los jóvenes son tan locos, es por eso que no hay una separación propiamente dicha entre los criados y los nobles, por todo eso. Y finalmente estaría la de la crítica social. Perdón, que acaba de sonar el móvil. Estaría la de la crítica social, que pues lo que contempla esta teoría es que simplemente la obra lo que refleja es... Un momento. Perdona, que me sigue sonando el móvil. Lo que decía, que esta obra lo que refleja es básicamente pues los cambios que se han ido produciendo en la los cambios que se han ido produciendo en la sociedad, ¿no? El hecho de que ya los nobles y los criados no tienen tanta separación, que hablan libremente unos con otros. Vamos, la ruptura de los lazos feudales, se puede decir, el hecho de que hay una relajación de la moral y por eso los jóvenes no piensan en que antes de mantener relaciones sexuales se tienen que casar, y ese tipo de casos, ¿no? Bueno, y con esto termino el tema de la Celestina. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.